Comenzamos en este programa especial de Otra Mañana un nuevo ciclo donde nos vamos a estar deteniendo a lo largo de varios programas en conocer más del sector forestal en nuestro país. Conocer cómo es el sistema de inversiones que rige esta industria local, que además se ha transformado en una industria con un peso importante en el Producto Bruto Interno del país, que se ha crecido y que se ha desarrollado con el paso de los años. También todo lo que implica ver con la logística, la infraestructura, los servicios ecosistémicos del sector forestal en nuestro país. Como les decimos, vamos a hacerlo en varias entregas. La de hoy vamos a conversar con Gerardo Barrios, que tuvo la suerte de ser 3 veces presidente de la Sociedad de Productores Forestales y que nos puede contar justamente de cómo fue la génesis de este sector en nuestro país. Gerardo, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, por suerte muy bien. Lamentablemente han pasado muchos años, lo cual quiere decir que estamos con la biología avanzando también. Bueno, yo estoy en este sector desde hace muchos años, desde año 84, 85, que ahí empezamos a plantar los primeros arbolitos. Y como todos sabemos, este sector tiene un impulso muy fuerte a partir del año 87, de la actual ley forestal. ¿Ese fue el punto de inicio de todo esto? ¿De esta política de Estado? Hay un inicio previo, poco conocido, por allá por los años 70 creo que fue, pero bueno, fue un impulso que tuvo poco tiempo de duración. Entonces por ahí empezó a plantarse mucho eucaliptus por la zona del norte, en Tacuarembó, recuerdo, bueno, las cajas profesional, la caja notarial. Después eso se cortó y en el año 87 hubo un nuevo impulso, que es la ley presente, ¿verdad? Ahí sí empieza y continúa hasta el día de hoy con un éxito, creo que como pocas actividades han tenido. Es bueno mencionar ese punto entonces, Gerardo, que tiene que ver con, si bien hubo una primera experiencia o un primer impulso, luego esa ley, ese marco es lo que le da hoy justamente el impulso para que el sector año tras año vaya creciendo, desarrollándose e incidiendo cada vez más en la riqueza del país. Así es, yo creo que fue una gran visión de las autoridades y políticos de la época, porque había que ser muy guapo para plantar árboles cuando no sabíamos nada del tema, ¿verdad? Hoy ya han transcurrido un montón de años, cerca de quizás de 40 años ya, 30 y pico largo. Entonces se ha desarrollado toda la etapa comercial. Entonces hoy uno puede plantar un árbol sabiendo cuál es el destino, qué vale, qué mercado hay. En aquellos primeros tiempos era a intuición pura y confiando en que las autoridades de la época habían impulsado una actividad nueva con visión. Entonces ahí aparecieron unos cuantos, dentro de los cuales me incluyo también, que tomando un poco de inconsciencia y coraje, nos lanzamos a esta aventura de plantar un producto que como mínimo hay que esperarlo 10 años. Ese es el punto central tal vez de esta primera conversación, Gerardo, que esta es una inversión siempre es a largo plazo. Uno cuando arranca sabe que necesariamente esa inversión que ha hecho allí tiene que pasar un tiempo determinado para poder luego reembolsarse de la misma, digamos. Es siempre una inversión a largo plazo. Mínimo 10 años. Digamos que la actividad que lleva menor plazo son las plantaciones dedicadas para la industria de celulosa, ¿verdad? Ya si empezamos para otras actividades de maderas sólidas, tableros o productos de aserraderos, estamos hablando de mínimo quizás 18 años, de entre 18 y 25 años, para recién verle
como decimos comúnmente, las patas a la sota, ¿no? Claro. Y eso, o para eso, como decíamos recién, es necesario, es imprescindible que haya unas condiciones que no se alteren. Bueno, yo creo que lo primero que fue necesario e imprescindible fueron aquellos subsidios que se daban con la primera ley forestal, o la vigente, que por cada hectárea plantada el Estado devolvía una cantidad de dinero que era parte del costo de la implantación, y después exoneraba de impuestos a esa actividad. Cosas que hoy ya no existen, básicamente, salvo en con algunas excepciones. Pero claro, en aquel momento había que dar el impulso, había que animar gente que se animara a generar la materia prima. Si no tenemos materia prima, no hay industria. Aquí es clarito si el huevo o la gallina primero. Claro. ¿Verdad? Pero justamente ahí, por eso es interesante insistir en ese punto, Gerardo, que es, teniendo en cuenta que es una inversión a largo plazo, de muchos años, si no había incentivos, se corría el riesgo de que hubiese gente que no optara por tomar ese riesgo. Sin duda, incluso porque además tampoco se sabía con certeza cuál era la realización comercial. Si plantamos algo es porque tenemos idea de que lo vamos a vender y vamos a generar un ingreso. En aquellos tiempos era difícil imaginar el ingreso a 10 años cuando no había un mercado. Hoy ya hay un mercado. Hoy sabemos que si planto tal árbol es para tal destino y que puedo aspirar a recibir X cantidad de dinero por cada hectárea que plante. Eso en aquella época básicamente no existía o era muy teórico. Claro. Hoy estamos hablando de que el sector es un sector seguro para las inversiones, teniendo en cuenta esto que usted plantea. Sí, digamos bastante seguro. Hoy conocemos mucho del sector, conocemos del mercado internacional y tenemos por lo menos información que nos permite suponer a qué podemos aspirar dentro de 10 años, 15 o 18 o 20 años. Hoy eso... por lo menos hay información que nos dice que la madera es escasa, que no son muchos los lugares disponibles en el mundo para producir madera, que la humanidad la necesita, y por eso es un producto que lo podemos mirar con optimismo al futuro. Una última pregunta para cerrar este programa de hoy, Gerardo. Cuando usted arrancó en el 84 y viendo hoy en perspectiva del 2024 hacia atrás, ¿pensaba que el sector se iba a desarrollar de esta manera y que hoy iba a terminar teniendo el peso que tiene dentro de nuestra economía? Bueno, era lo que las autoridades de la época nos decían que iba a suceder, que plantando árboles íbamos a lograr que vinieran las industrias que iban a consumir esos árboles. Eso en parte ha sido así, es correcto. También han tenido desarrollo otras actividades que no terminan estrictamente con un consumo industrial en plaza. Básicamente es a lo que yo me dedico en mi empresa, que es a exportar esa materia prima que se procesa en otros países que no tienen chance o tienen déficit estructural de su materia prima. Y por eso exportamos, y eso es otro mercado muy válido también. Gerardo, le planteo otro tema que teníamos aquí en el tintero para conversar esta mañana, que tiene que ver con el tema de la inversión que se realiza en el sector forestal en Uruguay. Como usted me hizo la salvedad antes de que comenzáramos a charlar, tiene distintos estadios esto, ¿no? Distintos puntos donde podemos
enfocar la lente a la hora de hablar de las inversiones. Pero en general hablamos de un sector que se nutre de inversiones privadas, públicas, por ejemplo, de administradoras de fondos de ahorro previsional, de personas individuales que quieren hacer esa inversión. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa receptividad del sector forestal? Yo creo que, pasadas estas primeras barreras que te comenté antes, es un sector muy seguro. Primero, es una inversión en tierra, que siempre es segura. Y el segundo, el producto que buscamos generar con ella es un producto escaso en el mundo y que tiene muy buenas oportunidades comerciales. Entonces eso lo hace una actividad bastante segura, no muy compleja de administrar, y eso ha generado una enorme inversión que, bueno, estamos encima del 1.000.000 de hectáreas. Eso demuestra el éxito que ha tenido el sector por sí mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que administradoras de fondos de ahorro previsional locales y extranjeras inviertan en el sector es una demostración de esa seguridad. Se lo planteo porque las propias administradoras tienen limitaciones a la hora de invertir en lugares que no sean seguros, teniendo en cuenta que administran nuestras jubilaciones. Ahí está. Nuestras pasividades, nuestras futuras pasividades. Bueno, hay muestras que esto se viene haciendo desde antes de la ley forestal, ¿verdad? Con caja notarial, caja bancaria, caja de profesionales. Y fue exitosa esa inversión, a tal punto que se continúa con ello. Y las AFAP son grandes inversoras en el ambiente también. Y también es atractivo para el mercado internacional. Y eso lo que permite también es la llegada de capitales internacionales a Uruguay. También, bueno, Uruguay es muy atractivo, es un país que todos escuchamos permanentemente, que es estable, políticamente estable, una democracia muy apetecida en Latinoamérica. Y eso lo hace atractivo, políticamente estable. Y por ahí vienen las inversiones del exterior. Gerardo, gracias por este tiempo. ¿Me acompaña la semana que viene a profundizar sobre otros aspectos de este tema? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto.